Buenos días. ¿Cómo están? ¿Tienen frío? ¿Pero por qué? Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Este micrófono está calientico, o sea que me va a calentar las manitos. Señor, tú eres bueno. Amén. Señor, tú eres bueno. Señor, tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Todo el tiempo eres bueno, Señor. Tú eres bueno, Señor. Realmente eres bueno, Señor. Eres bueno, Padre. Eres bueno, Señor. Nos amas, Señor. Gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo le invito a que usted adore al Señor por un momento. Adore al Señor. Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Adore al Señor. Dígale lo bueno que Él ha sido con usted. Reconozca cómo Él ha sido con usted, con cada uno de nosotros. Reconozca lo que Él ha hecho por usted y por mí, por nosotros, por cada uno de nosotros. Reconozca que Él es Dios en su vida. Reconozcamos que Él es todo, que Él es nuestro todo. Dice que sin Él nada podemos hacer. Sin Él nada podemos hacer. Señor, tú eres bueno. Señor, y yo le invito no es solo una invitación, a que usted levante sus manos al cielo y diga: gracias, Señor. Gracias, Dios, por lo bueno que has sido. Gracias, Señor, por lo fiel que has sido. Gracias porque me has sanado. Gracias porque me has provisto. Gracias porque me has sostenido. Gracias, Señor, porque me has acompañado. Gracias, Señor, porque me has ministrado. Gracias porque me has hablado. Gracias, Señor, porque en algún momento también, Señor, llamaste mi atención para corregirme de algo que no estaba haciendo bien. Gracias, Dios. Gracias, Señor, por ser mi Dios, por ser el Dios de mi casa. Gracias, Señor, por ser el Dios de esta tu iglesia. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Bueno en gran manera, Señor. Tú eres justo. Tú eres el único. Tú eres lo más importante en mi vida, Señor. Hoy tengo, mañana no, Señor, pero tú sigues estando ahí, Señor, y sigues sosteniéndome, Señor. Reconocemos tu señorío en nuestra vida. Reconocemos que eres el que nos ha amado, Señor. Dice que tú nos amaste antes, Señor. Nosotros no estamos aquí porque fuimos buenos o porque le buscamos a Él. Él nos buscó a nosotros antes, Señor. Gracias por eso, Señor. Gracias, Dios, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Y te pido que tú te muevas con poder y con libertad en esta tu casa, Señor. Que hables a nuestras vidas, que toques nuestros corazones, que transformes lo que tienes que transformar, Señor. Gracias porque somos barro en tu mano, Señor. Gracias, Señor. Y aunque esta pieza de barro se echa a perder, tú haces una nueva, Señor. Gracias. Gracias. Hoy hablo al espíritu de cada uno de nosotros y le ordeno despertar en el nombre precioso de Jesús. Y declaro que la palabra de hoy es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma del espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret, declaro, Señor, libertad, vida, restauración, Señor. Declaro que tu verdad es en nuestros corazones y que toda raíz que mi Padre Celestial no ha sembrado, toda planta que mi Padre Celestial no ha sembrado es desarraigada en este momento. Toda frialdad, todo desánimo, toda tristeza, toda enfermedad, toda pobreza, toda ruina física, material, espiritual, se va fuera en el nombre de Jesús. Y declaro libertad. Declaro que el poder de Dios está en esta tu iglesia y que tú te mueves como tú quieres en esta tu iglesia para la gloria y honra y alabanza de tu nombre. Gracias, Señor. Gracias porque nos extendemos a la derecha, a la izquierda, al norte, al sur, Señor, hacia arriba, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque aquí no somos escasos, Señor, porque alargamos las cuerdas, Señor, de nuestra tienda, Señor. Sean amplias las habitaciones en esta tu casa, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor.
Gracias, Señor. Declaro, Señor, empoderada a esta iglesia para cumplir tus propósitos, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Declaro que si tú con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, 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 Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú hoy haces algo nuevo, porque estás rompiendo estructuras y paradigmas, Señor. Rómpelas, Señor. Rómpelas, Señor. Algo nuevo estás haciendo. Toda la gloria es tuya, Señor. Todo el honor, toda la alabanza, todo el poder solo te pertenecen a ti, Señor. Cambia nuestra forma de pensar. Haz lo que tú quieras, como tú quieras, cuando tú quieras, con quien tú quieras, Señor. Aquí en esta tu iglesia no hay limitaciones, Señor. No las hay, Señor. Aquí tú puedes hacer lo que quieras, Señor. Tú eres el Señor y dueño de esta tu iglesia, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Toca los corazones, Señor. Toca, Señor, aquel que está afligido, aquel que piensa que no hay esperanza. No es verdad, hay una esperanza. Cristo es nuestra esperanza de gloria. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Estamos sembrados en ti, en tu palabra. Y tú dices que si guardamos tu palabra, Señor, tú estarás con nosotros. Y nosotros lo creemos, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Cambia nuestra forma de orar. Cambia nuestra forma de actuar. Cambia nuestra forma de pensar, Señor. Sacúdenos, sacúdenos, Señor. Hoy nos sacudimos, Señor. Nos sacudimos de todo aquello que no es tuyo, que no sirve. En el nombre de Jesús, Señor. Somos transformados y vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor. Gracias, Señor. Todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza solo te pertenecen a ti, mi Señor Jesucristo. A ti, Padre, y a ti, Espíritu Santo. Gracias. Todo el honor, Señor, porque tú eres digno, Señor. Y no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres real y verdadero. Y tú estás acá con nosotros, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. ¿Esta es su casa, Alberto? ¿Y esta es su casa? ¿Se acuerdan que hace un tiempito el Señor me permitió traer una palabra? ¿De qué hablamos? ¿Recuerdan? ¿No? Bueno, menos mal fue sincera. Estuvimos hablando acerca del reino de Dios. ¿Sí? Gracias. Ok, miren, la palabra del Señor es clara, es viva y eficaz, y dice que es más cortante que espada de dos filos. Dice que penetra hasta partir, o sea, dividir el alma del espíritu, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, lo conoce todo, lo sabe todo. Nosotros del Señor no podemos escaparnos. Pero lo que más me gusta de Dios es que Él quiere habitar en medio nuestro. ¿No les gusta eso? ¿Por qué venimos nosotros los domingos a la iglesia? Para todo eso que ustedes dicen, para alabar, para buscar a Dios, para encontrarme con mis hermanos, para hacer iglesia, porque la iglesia no es este templo, este es el templo. La iglesia somos nosotros, ¿cierto? Yo quiero decirles que Dios siempre ha tenido una idea, y la idea del Señor es habitar en medio de su pueblo. Y eso tiene un propósito, ¿Cuál será el propósito de que Dios quiere habitar en medio de su pueblo? ¿Qué creen ustedes? Levanten las manos, manos arriba.
manos arriba, todos manos arriba, a los lados, con fuerza, Alberto, ay, parece, al frente, arriba, a los lados, al frente, arriba, a los lados, eso, sacúdanse. Alguna vez el Señor me dijo, levántate, sacúdete, escúchame, ¿sí? Levántate, sacúdete y escúchame, ¿sí? Cuando uno dice, oiga, pare olas, preste atención, ¿cierto? Entonces, el Señor siempre ha querido habitar entre nosotros, Él no quiere estar de visita, ¿sí? Las visitas en nuestros casos son chéveres. Uno dice, ay, viene fulanito de tal a visitarnos, pero cuando la visita se extiende, ¿sí? Uno dice, ¿cuándo se va a ir? Creo que nos ha pasado a todos, ay. Creo que nos ha sucedido a todos, ¿cierto? Pero resulta que Dios no quiere estar de visita. Dios quiere habitar en medio de nosotros. Dios quiere habitar en medio de nosotros. Estelita, porfa, ¿me puedes mostrar lo que te pedí el favor que me guardaras? ¿Sí? Resulta que el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto. ¿Durante cuánto tiempo? 400 años. Y el Señor los saca de Egipto a un peregrinaje. Voy a ser lo más concisa, clara posible en el Señor para... Ahí codiaron y dijeron, presta atención, ¿sí, no? Voy a ser lo más clara posible y porque necesito llegar a un punto en el nombre del Señor. ¿Qué es esto? El tabernáculo. ¿Qué ven ustedes ahí? La nube. Ajá, ¿qué más? Los levitas. Bueno, yo no veo a los levitas, pero supongo que están ahí, ¿no? Supongo. La fe me lo deja creer. ¿Qué más vemos ahí? Está en medio de las carpas. ¿Ustedes saben por qué el Señor quiso que Moisés levantara un tabernáculo para el pueblo de Israel? ¿Para qué? Para que Él habitara en medio. Y fíjese que está en todo el medio. Dice que las tiendas del pueblo de Israel, de las tribus de Israel, estaban alrededor, pero en la mitad estaba Él. Vamos a ir a Éxodo capítulo 25, por favor, y vamos a ver cuando habla acerca del arca del testimonio del Señor. ¿Listo? Y vamos a leer a partir del versículo 10. Voy a leer yo. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos, es más o menos de 111 centímetros por 67 y 67, o sea, es cuadrada, ¿sí? En la altura y en su anchura exactamente, pero de alto es de 1,11, ¿cierto? Dice, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa con oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en las 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro. Y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. ¿Dónde iba a estar el arca? ¿Se acuerdan dónde iba a estar el arca del pacto? En el lugar santísimo. Iba a estar entonces en el lugar santísimo. Las varas que darán en los anillos del arca no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2,5 codos, de anchura de 1,5 codos. Y harás también 2 querubines labrados de martillo y los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín, está diciendo qué va a hacer. Y vamos a ir al versículo 22 y mire lo que dice el versículo 22. Dice, y de allí me declararé a ti
y hablaré contigo sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, porque todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era el propósito del arca? Que estaba en el lugar santísimo, que solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote perfectamente limpio, perfectamente adecuado a la presencia del Señor. ¿Cuál era el propósito? Acabamos de leerlo. ¿Cuál era el propósito? Dice que para hablarle al pueblo. Para hablarle al pueblo. ¿Dios está vivo? ¿Seguro? ¿Cuántos han escuchado la voz de Dios? ¿Qué pasó con el resto? Si está vivo, los vivos hablan. Los vivos hablan. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, entonces, el ánimo del Señor con el arca y con el tabernáculo era habitar en medio de su pueblo, ¿cierto? Entonces, dice la palabra del Señor que esto fue lo que Dios le dijo a Moisés en el monte que debería hacer. ¿Cómo tenía que hacer el tabernáculo? Hoy no vamos a hablar del tabernáculo, sino vamos a hablar del arca del pacto. Del arca del pacto, ¿cierto? Es muy importante que nosotros entendamos qué pasó con el arca y cuál era la representación del arca. ¿Cuál era la representación del arca? ¿Qué quería decir? ¿Era la presencia de Dios? ¿Simplemente la presencia de Dios? La presencia evidente de Dios, que se llama Shekinah, la Shekinah de Dios, o sea, la presencia evidente que se notaba, Dice la palabra del Señor que cuando ya el tabernáculo estuvo listo y estaba el arca, ¿sí?, dentro del lugar santísimo, dice que Moisés quiso entrar al tabernáculo, pero no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque dice que estaba la nube sobre él, ¿sí?, y que la presencia de Dios era tan impresionante que nadie podía entrar allá. Nadie podía entrar allá. Cada vez que la nube se movía, era porque era orden de Dios que el pueblo de Israel se moviese, arrancara. ¿Y qué era lo primero que iba delante de ellos? El arca. ¿Quiénes lo llevaban? Los sacerdotes. ¿Cómo lo llevaban? Con unas, dicen que eran 4 aros, ¿cierto? Uno adelante, uno atrás, y otro adelante y otro atrás, y entonces iban cargados. Nadie podía tocar el arca. Nadie podía tocar el arca. Entonces, el arca era lo primero que iba. Y dice en una oportunidad que caminaron 3 días hasta que encontraron descanso y la nube se detuvo. 3 días completos caminando. Háganme el favor. Sigamos aquí. Dice 3 días. Me imagino que con sus noches pues descansarían de alguna forma, ¿no? Ok. ¿Cuál fue el peregrinaje del arca? Si era la presencia evidente de Dios, ¿sí?, donde Dios les hablaba allí, entonces el arca tenía un valor demasiado importante para ellos. ¿Cuánto tiempo estuvo el pueblo de Israel en el desierto? 40 años. Levante el tabernáculo, arme el tabernáculo. Levante el tabernáculo, levante el tabernáculo. Hasta que llegaron ¿a dónde? A la tierra prometida. Ustedes saben, chicos, ¿qué pasa? ¿Necesitan un tinto? ¿Qué pasa? Bueno, dice que llegaron hasta la tierra prometida, que se llama ¿qué? Canaán, ¿cierto? El Señor les dijo que les entregaba, ¿cierto? Que les entregaba esa tierra por posesión. Y ellos cargaban con el arca para todas partes. De hecho, cuando iban a pasar el Jordán, lo primero que pasaba era el arca. Era la presencia de Dios. O sea, ellos sentían que Dios mismo estaba con ellos. ¿Usted alguna vez ha sentido que Dios mismo está con usted? Amén. Sí, y uno dice, uy, no, es que me pasó esto. Hoy hubo una cantidad de testimonios y todo eso es debido a la
la presencia de Dios en nuestra vida, ¿sí? Y estoy segura que todos y cada uno tenemos algo que decir acerca de lo que Dios hace todos los santos días en nuestra vida. Todos los días. Todos los días, todos los días. Dice que estuvo entonces 40 años. Cuando ellos llegaron, y la primera ciudad que tomaron, ¿cuál fue? Jericó. La primera ciudad que tomaron fue Jericó. El Señor dijo: yo se las doy, pero ustedes tienen que conquistarla, ¿cierto? Y ellos efectivamente conquistan a Jericó, pero el arca tuvo mucho que ver acá, porque el Señor les dijo que había una forma de tomar Jericó, y les dice que ¿dónde tenía que ir el arca? Adelante, adelante, adelante. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted realmente cree que el arca era la que tenía el poder, o qué pasó ahí? Era un símbolo de la presencia de Dios, ¿cierto? Era un símbolo de la presencia de Dios. Mire, la presencia de Dios es lo más delicado que hay. Nosotros le debemos absoluta reverencia a la presencia de Dios. Absoluta, completa reverencia a la presencia de Dios. La presencia de Dios no es de quitar y de poner. La presencia de Dios no es de ignorar. Y nosotros tenemos esa presencia de Dios. Nosotros tenemos esa presencia de Dios. Pero a veces no tratamos la presencia de Dios con el respeto que el Señor requiere. Fíjense que ellos tenían miedo. El pueblo de Israel, cuando estaba Dios ahí en medio de ellos, se movía la nube, enfermo como estuviera, aunque la palabra dice que nunca se enfermaron, ¿no? ¿Cierto? Que el Señor los mantuvo bien. Realmente había un respeto, porque hubo un momento en que el Señor quiso hablarle al pueblo y el Señor les dijo: prepárense porque les voy a hablar. Y ellos que dijeron: no, que le hable a Moisés y Moisés nos dice a nosotros, ¿cierto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el arca del pacto? Imagínense que después de que ellos toman Jericó, que fue algo sobrenatural de parte del Señor, dice que vino una época que se llamaba de los jueces. ¿Se acuerdan los jueces? ¿Se acuerdan de Gedeón y todo eso? La palabra del Señor cuenta que el pueblo no fue lo que Dios quería. No fue lo que Dios quería. ¿Dónde estaba el arca en ese momento? Estaba en un lugar que se llamaba Silo, ¿sí? Silo tenía, el arca estaba allí y el sacerdote era Elí. ¿Se acuerdan de Elí? ¿Se acuerdan de Elí? ¿Se acuerdan de sus dos hijos? De Ofni y de Fines. Dice que Elí y Ofni y Fines despreciaron la presencia de Dios. Despreciaron la presencia de Dios. Es muy delicado cuando uno desprecia la presencia del Señor. Vamos a ir a 1 Samuel 2. Josué, te voy a pedir que me colabores, por favor. 1 Samuel 2, 22 y 23. 1 Samuel 2, 22 y 23. 1 Samuel, capítulo 2, versículos 22 y 23. Ahora bien, Elí era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Elí les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? Elegí a tu antepasado, a Aarón, de entre todas las tribus de Israel, para que fuera mi sacerdote. Ofreciera sacrificios sobre mi altar, quemara incienso y vistiera el chaleco sacerdotal cuando me servía. Y les asigné las ofrendas de los sacrificios a ustedes, los sacerdotes. Entonces, ¿por qué menosprecian mis sacrificios y ofrendas? ¿Por qué les das más honor a tus hijos que a mí? Pues tú y ellos han engordado con lo mejor de las ofrendas de mi pueblo de Israel. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Sí? Que Elí, dice la palabra del Señor, que él era consciente de lo que hacían sus hijos a la entrada del tabernáculo.
Y el Señor le dice, tú eres consciente y a ti te entregué esto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Sí? Dice que lo había escogido, pero que no más. Que habían despreciado lo que Dios les había dado. ¿Sí? ¿Qué pasó con Ofni y con Fines? ¿Recuerdan? Primera de Samuel 4, del 1 al 4. Vamos a ver. Imagínense que el pueblo de Israel tuvo una batalla. Y tuvo una batalla con los filisteos. ¿Y qué pasó aquí? Vamos a ver. Los filisteos capturan el arca. En aquel tiempo Israel estaba en guerra con los filisteos. El ejército israelita acampaba cerca de Ebenezer y los filisteos estaban en Afec. Los filisteos atacaron al ejército de Israel y lo derrotaron matando a 4,000 hombres. Terminada la batalla, las tropas se retiraron a su campamento y los ancianos de Israel se preguntaban: ¿por qué permitió el Señor que los filisteos nos derrotaran? Después dijeron: traigamos de Silo el arca del pacto del Señor. Si la llevamos con nosotros a la batalla, nos salvará de nuestros enemigos. Así que enviaron hombres a Silo para que trajeran el arca del pacto del Señor de los ejércitos celestiales, quien está entronizado entre los querubines. Los hijos de Eli, Ofni y Fines también estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren lo que sucedió. Ellos estaban tan convencidos que podían vivir la vida que les provocara, ¿sí? Y cuando se enfrentaron a los filisteos, perdieron. Entonces, cuando estaban en plena pérdida, dijeron: ya sé, traigan el arca del pacto. Y mandaron a traer el arca del pacto. Y dice que ¿quiénes estaban allí? Los hijos de Eli, Ofni y Fines. Ellos cayeron muertos. Ese día ellos cayeron muertos. ¿Y sabe qué? Ellos trajeron como amuleto de buena suerte el arca del pacto. Y el Señor dice que se enfureció de tal manera que no solamente perdieron la batalla, sino que fue capturada el arca. ¿Sí? Lo más precioso para ellos, mire dónde estaba y ahora en manos de quién está. Mire lo que sucedió acá. Entonces ellos quedaron: pero ¿cómo así? Pero si es que Dios estaba con nosotros. Y eso es lo que nosotros muchas veces solemos decir: pero si es que Dios estaba conmigo. ¿Conmigo cómo? ¿Él conmigo y yo con él? ¿O él conmigo solamente? ¿O él con él? ¿O yo sola? ¿Qué pasó ahí? Entonces cuenta la palabra del Señor que ellos pues quedaron mal. Y empieza a pasear, y discúlpenme, porque fue terrible, el arca del pacto en manos que no debieron caer. Pero el Señor lo permitió. El Señor lo permitió porque Israel estaba convencido que el arca era lo que necesitaban. ¿Nosotros necesitamos el arca? ¿O necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida? Entonces, ¿qué sucedió? Dice que eso le enfureció al Señor. Ofni y Fines murieron en esa batalla y fueron y le contaron a Eli, y Eli se cayó y muerto también. ¿Por qué? Porque despreció la presencia de Dios, porque no le dio el lugar que era. Entonces el arca fue capturada. ¿Y por quiénes? Por los filisteos. ¿Y saben cómo se sentían los filisteos? Poderosos. Tenemos el arca, lo logramos, ahora el poder está con nosotros. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo el arca en medio de los filisteos? 7 meses. Estuvo 7 meses el arca en medio de los filisteos. ¿Cómo estarían los israelitas? ¿Cómo estarían los israelitas? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entonces con el arca? Dice que llegó a un lugar que se llama Ebenezer, que es en Asdod. Y colocaron en el templo de Dagón, que era uno de los dioses de los filisteos, ¿sí? Colocaron el arca, lo más preciado de la presencia de Dios.
Y mírenlo, fue tremendo. Primera de Samuel 5, del 1 al 5. Josué, rápido, tú eres la Biblia más rápida del oeste. El arca en territorio filisteo. Después de que los filisteos capturaran el arca de Dios, la llevaron del campo de batalla en Ebenezer hasta la ciudad de Asdod. Llevaron el arca de Dios al templo del dios Dagón y la pusieron junto a una estatua de Dagón. Pero cuando los ciudadanos de Asdod fueron a verla a la mañana siguiente, la estatua de Dagón había caído boca abajo delante del arca del Señor. Estaba caída. Ellos llegaron y pusieron el arca ahí al lado de Dagón. Y cuando aparecieron al otro día, el Dagón estaba ahí caído. Miren esto. Esta vez su cabeza y sus manos se habían quebrado y estaban a la entrada. Solo el tronco de su cuerpo quedó intacto. La segunda vez volvieron y lo pusieron ahí. Y cuando volvieron al otro día, estaba partida. Por eso, hasta el día de hoy, ni los sacerdotes de Dagón, ni nadie más que entra al templo de Dagón en Asdod, pisan el umbral. Mire, una simple estatua se cayó ante la presencia del arca. Tuvieron más los filisteos de poner, y me parece terrible, ¿sí? Pero era su pensamiento. Tuvieron más temor y lo pusieron en un lugar especial y lo cuidaron al pueblo de Israel, que lo único que hacía era llevarla para cuando le convenía. Miren esto. Dice que el arca ahí duró un tiempo, y que la tuvieron al lado de Asdod hasta que Dagón, ¿sí? Se quebró. De ahí fue llevada a Gat. Versículo 8 de ese mismo capítulo, voy a leerlo yo aquí que estoy acá. Dice: convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron: ¿qué haremos con el arca? Con el arca de Dios de Israel. Y ellos respondieron: pases el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando le habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Mire, la presencia, yo sé que algunos tienen frío, otros no desayunaron, pero me hacen el favor y se sacuden. ¿Sí? Se sacuden. Si tiene sueño, levántese, sacúdese, escuche y siéntese, ¿sí? Pero estamos hablando de la palabra del Señor y estamos hablando de la presencia de Dios, ¿sí? Entonces todos vamos a estar muy pilas, porque ¿sabe qué? Esto es realmente cambiar la historia de nuestra vida. Esto cambia la historia de nuestra vida. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Nosotros aquí no estamos hablando de cualquier cosa. Es la palabra de Dios. Entonces tome su Biblia en sus manos y quiero ver todos leyendo la palabra del Señor, ¿sí? En amor se los digo, pero con autoridad. ¿Listo? No con mi autoridad, con la autoridad del Señor, ¿sí? Mire, dice que todos se llenaron de tumores porque ellos pensaron que habían alcanzado el poder. Y resulta que el poder en manos que no son, en manos equivocadas, se convierte en un peligro. Y ellos dicen que desde los niños hasta los mayores, los hombres se llenaron de tumores. ¿Eso qué produjo en ellos? Temor de Dios. A veces la gente, usted no ha visto a la gente que infortunadamente es habitante de la calle, uno les habla del Señor, ¿sí? Y ellos saben de qué están hablando. Son más temerosos de Dios. Ok, vamos a seguir aquí porque no tengo mucho tiempo. Ok, miren lo que sucedió. Entonces, durante ese tiempo, ellos cuando se llenan de temores, dicen: no, ¿qué hacemos con esto? Esto se nos convirtió en un problema. No, tenemos que salir de esto. Y dice que ¿qué hicieron? Se reunieron todos y hicieron un carro nuevo con 2 vacas que no tenían cría ni nada. Hicieron ofrendas de oro, pusieron el arca dentro de ese carro y pusieron a las vacas mirando para Israel
y la sacaron. ¡Fuera de aquí! No queremos que estén aquí. Porque se había convertido en una maldición para ellos, ¿cierto? Y la enviaron. ¿A dónde llegó el arca? A un lugar que se llamaba Bet-Semes. Y dice que cuando vieron llegar las vacas con el arca ahí en ese carruaje, todos hicieron fiesta y se pusieron felices. Llegó el arca. Todo el mundo quería el arca. Pero el pueblo de Israel no la había valorado. No la había valorado, ¿cierto? Y dice que cuando llegó el arca todos se regocijaron, pero cuando algunas personas quisieron mirar qué había dentro del arca, ¿saben cuántas personas murieron? 150,000 personas murieron. 150,000 personas murieron. Señora, en el versículo 19 del capítulo 6 de Primera de Samuel, ¿sí? No lo voy a leer porque es que estoy corta de tiempo, pero entonces, ¿qué decidieron hacer? No queremos esto. Se va con vacas y todo. Entonces cogieron otra vez el arca, la pusieron en el carruaje y otra vez mirando hacia Israel, fuera de aquí, fuera de aquí. Llegó a un lugar que se llamaba Kiriat Jearim, y la pusieron en casa de Abinadab. ¿Cuántos años estuvo el arca en casa de Abinadab? 20 años. 20 años. Vamos a ir a Primera de Samuel, capítulo 7, versículos 3 al 6. Y miren lo que dice la palabra del Señor. En ese momento estaba como juez Samuel, ¿cierto? Y dice: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Hasta el versículo 6 dice: entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová. Ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa, ¿cierto? Ok, entonces lo que el Señor estaba buscando con todo esto era que el pueblo de Israel volviese su corazón a Dios. Volviese su corazón a Dios. La pregunta: ¿ellos estaban contentos de que hubiera vuelto el arca? Pues, mire, ellos en este momento empezaron a tener temor de Dios. Empezaron a tener temor de Dios porque lo primero que hace Samuel es llamarlos al orden y decirle: vuelvan su corazón a Dios. Vuelvan su corazón a Dios. Entonces dice que llegaron los filisteos otra vez. Los tenían, pero mejor dicho, de acá. Y dice la palabra del Señor que hubo batalla entre los filisteos y el pueblo de Israel. Pero ahí el pueblo de Israel no hizo lo que hizo cuando los filisteos se quedaron la primera vez con el arca. Bueno, cuando se quedaron con el arca, no trajeron el arca, porque dijeron: esto no es para jugar. Esto no es para jugar, ¿cierto? Entonces dice que estaban en plena batalla y que el pueblo de Israel habló con Samuel y le dijo: por favor, ora por nosotros, intercede por nosotros, mira lo que nos está pasando. Y dice que el Señor se levantó y peleó contra los filisteos, y nunca más los filisteos vinieron a molestar al pueblo de Dios. Nunca más, entre comillas, ¿no? Nunca más, pero dice que el temor de Dios cayó sobre ellos. ¿Qué pasó? Se dieron cuenta que la presencia de Dios otra vez estaba con ellos. La pregunta del millón es: ¿por qué el tabernáculo estaba en medio? Mire, si no se acuerdan nada más de la prédica, háganme un favor, apréndase esto. Dios quiere habitar en medio de nosotros. Señor, en el nombre de Jesús, te pido que todo espíritu de distracción que haya aquí se va fuera en el nombre de Jesús. Todo sueño, todo cansancio se va fuera, Señor, porque esta casa es tuya, Señor, y tú habitas en medio de nosotros. Levántate, Espíritu Santo, levántate, Señor.
Levántate, Señor, porque está tu casa, Señor. Tú quieres hacer algo nuevo acá, Señor, y necesitas que nosotros estemos dispuestos, Señor. Ayúdanos, Señor. Danos tus fuerzas, Señor, por favor, en el nombre de Jesús. Mire, ¿qué sucedió? Cuando el Señor quiso ser de nuevo el Dios de ellos, el Rey de ellos, el Señor de ellos, en medio de ellos, miren todas las cosas que les había pasado. ¿Saben qué sucedió? El pueblo pidió rey. El pueblo pidió rey. Dije, Señor, queremos un rey que nosotros podamos ver con nuestros ojos. No queremos que habite solamente aquí en medio de nosotros. O sea, se la pintaron diferente. Y dice que Samuel se le partió el corazón y el Señor le dice a Samuel: no te preocupes, que esto no es contra ti, esto es contra mí, y les voy a dar rey, porque ellos quieren un rey de carne y hueso. Listo, les voy a dar un rey. ¿Quieren presidente? Les voy a dar presidente, pero les voy a dar el presidente que ellos se merecen. ¿Sí? Y entonces cuenta y les dice: mira, diles que lo que va a hacer este rey con su familia, con sus hijos, con todo lo que tienen, con sus animales, cuéntales. Y no les importó. Y levantó el Señor, permitió levantar al Señor a Saúl, rey de Israel. ¿Cuántos años? 40 años. 40 años. ¿Y cómo fue Saúl? Dice que despreció la presencia de Dios. La palabra lo dice, y despreció la presencia de Dios a tal punto, óigame bien, que él mismo, primero Dios no le hablaba directamente a él, siempre le tuvo que hablar por medio del profeta Samuel. Mire, yo les hago una pregunta: ¿es que a ustedes les gusta que Dios les mande a decir las cosas, o quieren que Dios se las diga, o que me la diga a mí personalmente? Yo quiero que el Señor me hable a mí, yo necesito que Dios me diga a mí, ¿sí? Pero no, la ley de no esforzarme. Mire, Dios le va a hablar, le garantizo que Dios le va a hablar el día que usted y yo nos dispongamos, y nos va a decir: un paso adelante, uno a la derecha, uno a la izquierda, siéntese, cállese, hable, no hable. Le va a decir, se lo garantizo que le va a decir, porque Dios está vivo. Él está vivo, Él es real. Él es real. ¿Qué sucedió? Pasaron 40 años de penumbra, de cosas difíciles. ¿Sabe qué terminó haciendo Saúl? Yendo donde los adivinos. ¿Sabe por qué? Porque él quería que le hablaran. Él quería que le hablaran. La gente, todo el mundo quiere que Dios le hable, pero nadie quiere pagar el precio para que Dios le hable. Nosotros nos entristecemos, nos dan unos resultados, nos dicen una situación, lo que sea. ¿Y sabe qué es lo que nosotros primero hacemos? Vamos al banco, vamos al médico, vamos a esto, vamos a lo otro. No estoy diciendo que nada de eso no se puede hacer. Hágalo con la dirección de Dios. ¿Sí? Así nos la pasamos. Porque Dios quiere habitar en medio de su pueblo, pero su pueblo no quiere escuchar a Dios. ¿Qué sucedió? Terminó él yendo a donde la divina de Endor, y terminó, ¿sabe qué haciendo él? Suicidándose. Satanás mal le paga a quien bien le sirve, teniendo la presencia misma de Dios. Así de sencillo era. ¿Qué pasó? 40 años donde el pueblo de Israel estuvo mal, porque prefirieron un rey y no a Dios mismo, no la presencia de Dios. Mire, lo que a nosotros nos saca adelante no es la mucha sabiduría, no es el dinero en el bolsillo. No, olvidémonos. ¿Sabe qué nos saca adelante a nosotros? Dios, el único Dios verdadero. Él es el que abre puertas, el que cierra puertas. Él es el único que lo hace. Él es el único que lo hace. Él, infortunadamente, Saúl terminó suicidándose. Y el Señor sigue insistiendo. El Señor sigue insistiendo. Yo quiero ser su rey, yo quiero ser su Dios. Yo no quiero estar de visita en su casa. Yo quiero vivir con usted. Déjemelo dirigir, déjeme, yo lo dirijo. Venga. Y nos sigue
haciendo, y finalmente el Señor levanta a un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sí? Y levanta al rey David, ¿sí? Lo persiguieron, lo quisieron matar, quisieron acabar con él, bueno, todo, pero el propósito de Dios se cumple por encima de lo que todo el mundo quiera, punto. Y llega, y David es levantado rey, y los primeros 7 años, ¿cuántos años reinó David? 40 años, 40 años, ¿sí? Los primeros 7 años, él reinó en Hebrón. Pero él sabía que él tenía que llegar a Jerusalén. Él quería llegar a la ciudad de David, a la ciudad de Dios. ¿Quién quiere llegar a la ciudad de Dios? Yo quiero llegar, ¿sí? Y estaba en Hebrón, pero él quería llegar a Jerusalén. Pero él quería llegar a Jerusalén con el arca. Él quería llegar a Jerusalén con el arca. Mire, yo le estoy contando la historia y de pronto no es tan chévere la que yo le cuento, pero siéntese y léala, y uno queda, oh por Dios, ¿qué es esto? ¡Qué emoción! ¿Y sabe qué sucedió? Entonces, él quiso llevar a Jerusalén el arca, y preparó todo, y dice, ¿dónde la pongo? ¿Qué voy a hacer? Yo quiero llevarla, yo quiero que el arca del pacto, ese simbolismo de la presencia de Dios mismo que estuvo allá en el tabernáculo, yo quiero que esté en un lugar especial, yo quiero que esté ahí. Usted quiere y yo quiero que la presencia de Dios esté en un lugar especial. ¿En qué lugar le gustaría que esté la presencia de Dios? ¿No le gustaría que esté en su casa? ¿No le gustaría que esté en su esposo, en su esposa, en sus hijos? Mire, era tanto el anhelo de David querer llevar el arca del pacto, ¿sí?, al pueblo de Israel en el lugar que era, ¿sí?, que él prepara todo, hace unas preparaciones, llama a todo el mundo, hace de todo, y cogen y comienza a cargar el arca para llevarla ¿a dónde? A Jerusalén. ¿Y cómo la lleva? ¿Cómo la lleva? Esa era la actitud, pero ¿de qué forma la lleva? Dice que mandó a hacer un carruaje nuevo con 2 bueyes, ¿cierto? Y todo el mundo de fiesta porque va el arca para Jerusalén, ¿cierto? Les voy a leer algo. Éxodo 25. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillas al otro lado. Harás unas varas de maderas de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los 2 lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca y no se quitarán de ella. Desde el principio el Señor dio la forma de cómo llevar el arca. Y resulta que David, con todo y su buen corazón, porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios, ¿sí?, coge, prepara un carruaje impresionante, pone allí el arca, 2 bueyes, ya no eran 2 vacas, eran 2 bueyes, y camine a ver. Y dice que había fiesta alrededor del arca porque iba para la ciudad de Dios, para Jerusalén, ¿sí? Ese era el lugar donde debía estar. Y cuando iban para allá, de pronto uno de los bueyes tropezó, uno o los 2, no importa, tropezó, y el arca se tambaleó. ¿Y qué pasó? Dice que un hombre que se llamaba Usa, ¿qué hizo? Lo que cualquiera de pronto hubiera hecho, erradamente. Y dice que hizo así y cayó muerto. Hasta ahí llegó la fiesta. Hasta ahí llegó la fiesta. Hasta ahí llegó la fiesta. Y dice que David quedó, ¿qué hice mal? Dice que se entristeció por Usa. ¿Sabe qué? Usa pensó que estaba tocando cualquier cosa, así no tuviera mala intención. Creo que de pronto todos lo hubiéramos hecho. Alguien se va a caer, uno dice, ¿será bueno, será malo? No, uno hace, y eso es una reacción normal. Pero dice que cayó muerto. Mire,
tenía la mejor intención. Quería llevar el símbolo de la presencia de Dios a la ciudad de David, a Jerusalén, a la ciudad de Dios. Y miren lo que pasó. Y cuando cae muerto este hombre, David quedó impávido y todo el mundo, pero ¿cómo? Si es que hoy sí la estamos apreciando. Mire, la presencia de Dios no es cualquier cosa que yo trato como a mí me provoca. No, no. La presencia de Dios es la presencia de Dios. No es algo común y corriente. Nosotros no entramos y salimos de la presencia de Dios cada vez que nos provoca. Nosotros estamos o no en la presencia de Dios. Dios, cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, la palabra del Señor dice que ¿qué? Yo estoy a la puerta y llamo. El que abre, ¿qué hace el Señor? Entra y se sienta a cenar. Él con él y él conmigo. ¿Sí? Dice que se queda ahí. Dice que nunca más se va. Nunca más se va. ¿Cómo estamos tratando nosotros la presencia de Dios? ¿O solamente creen que la encontramos aquí los domingos cuando venimos? ¿O al ensayo? ¿O cuando venimos a interceder? ¿O en el martes de culto de oración? ¿O en las damas? ¿O cuando los jóvenes vienen? Ahí solamente está la presencia de Dios. All time. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué estoy así? ¿Pero qué pasa en mi vida? ¿Pero qué es lo que sucede? Y esto no es cuestión, mire, es cuestión de ir más allá. Profundicemos, metámonos con el Señor. ¿Qué sucedió acá? David quedó impávido, dice que su corazón se entristeció y llegaron a un lugar que era casa de Obed-edom. Y el arca se quedó allá. ¿Cuánto tiempo? 3 meses. 3 meses se queda el arca allá. Y dice la palabra del Señor que ¿quién era Obed-edom? ¿Ah? ¿Quién era Obed-edom? No. ¿Quién era Obed-edom? Era geteo, no era israelita. Era geteo, no era israelita. Y dice que cuando llegó el arca, él seguramente tuvo miedo y dice, oh por Dios, esto es demasiado para mí, ¿cierto? Pero dice que abrió su casa, pusieron en medio y le dieron el lugar que le correspondía. ¿Quién tuvo que dejar el arca allá? David, el rey de Israel. ¿Sí? Dejarla el arca, la presencia misma de Dios en ese lugar y observar. Y dice que durante 3 meses el arca estuvo allá y que el Señor bendijo a Obed-edom durante ese tiempo, a él, a su familia y a todo lo que él tenía. Y que él se sentía feliz. Obed-edom se sentía feliz de que estuviera el arca allá. Ahora yo le hago una pregunta. Ustedes no se imaginan, pero yo me lo imagino a David así. ¿Qué hizo ese hombre para que las cosas le funcionen? ¿Qué hice yo mal? Yo soy el rey de Israel. Señor, mire, yo le garantizo que David estuvo postrado delante del Señor buscando. ¿Qué hice mal, Señor? ¿Dónde la embarré? ¿Dónde fue que me perdí? ¿Qué fue lo que pasó, Señor? Porque este hombre, mírenlo, Señor, nosotros somos los israelitas. Señor, pero ¿cómo así? No entiendo. Explícame, Señor. Explícame, Señor. Dime qué la embarré. ¿Qué fue lo que hice? Yo creo que a todos nos ha pasado cuando hemos fallado y la hemos embarrado en algo. En que uno siente esa tristeza en su corazón, siente que algo no está bien y dice, uy, Señor, qué pedacito me perdí, qué fue lo que hice mal. Y el Señor le dice, te portaste mal con Alberto, vaya, pídale perdón. Uy, no, Señor, pero es que tampoco fue tan grave la cosa. No, o sea, no. Dice, bueno, mire, le voy a contar algo que me pasó el viernes. Una persona me llamó y me dijo, ay, por favor, bueno, el Señor ya me había dicho en un sueño,
8 días antes, un martes, hace 8 días, me dice, llama a fulanita de tal, porque te necesita. Y yo no la llamé. El viernes siguiente, ella me llamó a mí. Mira, es que yo necesito hablar contigo. Le dije, sí, yo también necesito hablar contigo. Perdón, yo la embarré, no lo he hecho. El Señor me dijo que tenía que hablar contigo. ¿Cuándo nos vemos? El viernes. Le dije, bueno, yo tengo una cita médica, pero entonces voy antes, ¿sí? Me dice, listo, te espero. Y llegué allá y resulta que me contó parte de su historia, ¿no? Y yo le decía, señora, ¿a qué me llevas? Bueno, tú me dices, vaya, y yo voy. ¿A qué me llevas? Finalmente ella tenía una negociación muy grande con su casa y resulta que le faltaba solo un papel. Y su belleza de marido, belleza de marido, llegó y se fue donde el juez a hablar con el juez, ¿sí? Y el juez le dijo, hable con fulanito de tal. Entonces el maridito se fue a hablar con fulanito de tal, y el sustanciador llega y le dice, mire, este papel le vale $1.000.000. Así de sencillo, le vale $1.000.000. Y el orondo sacó el $1.000.000 y se los dio. Después de nosotros estar años orando por esa situación, al final el enemigo le pide plata. Entonces le dije, mira, te voy a decir una cosa, la embarraste. Y todos nos ha pasado, la hemos embarrado de muchas formas. Le dije, te voy a decir algo. Vamos a pedirle perdón al Señor. Le vamos a pedir perdón al Señor porque tú le abriste puerta al enemigo para que él viniera, ¿sí? Y acabara con lo que hemos hecho durante 5 años. Al final el enemigo te puso una cascarita y lo hiciste. Me dijo, ay, sí, es verdad. Le dije, vamos a pedirle perdón al Señor. Entonces nos pusimos a orar, oramos y le dijimos, Señor, perdónanos por esto, la embarramos, Señor, dimos este dinero, tú sabes, Bueno, hicimos la oración, todo. Ella me dejó donde mi cita en el médico, todo lo que tenía que hacer yo. Y anoche me habló y me dice, quiero contarte algo. Después de que tú te fuiste y oramos y le pedimos perdón al Señor, me llamaron y me dijeron que el papel ya estaba. Cuando yo pensé que esto ya no había nada que hacer, el papel ya estaba. Yo le dije, ¿sí ves? Lo único que Dios está esperando de nosotros es que le escuchemos y que actuemos. Pero si nosotros no escuchamos la voz de Dios, vamos a estar como disparando a todos lados a ver cuándo le voy a dar al blanco. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios quiere habitar en medio nuestro. Él quiere habitar en medio nuestro. David comienza durante esos 3 meses que creo que durmió poco, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice? Y yo le pido que usted empiece a recapacitar qué es lo que está haciendo o yo. Que las cosas no funcionan como deberían funcionar. ¿Cómo fue que le funcionaron a Obed-Edom y a mí no? ¿Cómo así? ¿Sí? Y David estaba cabezón y decía, ¿pero qué pasa? ¿Dónde está la respuesta del Señor? Y la presencia de Dios ahí y nosotros para otro lado. Y el Señor, venga, hable conmigo y yo le digo. En una oportunidad llega yo tenía que pagar un dinero, no era mucho, pero no lo tenía, eran $150,000 y yo me desperté y tal vez yo les conté eso alguna oportunidad y yo le decía, Señor, yo necesito pagar esos $150,000, pero yo no sé qué voy a hacer, a quién le digo, a quién llamo, qué hago. Entonces yo oí la voz del Señor cuando me dijo, Dios está vivo. Ay, pues yo sé que Dios está vivo, yo lo sé, ¿sí? A ver, yo lo sé. ¿Pero qué hago, Señor? ¿A quién le digo, Señor? ¿A quién llamo? ¿Qué hago, Señor? Yo necesito pagar ese dinero. Y otra vez, Dios está vivo. Ay, Señor, yo ya sé que estás vivo, pero es que necesito la plata. Yo no le digo que me digas que estás vivo, yo solamente sé que necesito que me digas a quién le digo que me preste o que me regale o que me obsequie o que me ofrende los $150,000. Y vuelve y me dice, Dios está vivo. Y yo, perdón, Señor. Sigo pidiendo que otros me ayuden y no que tú me ayudes.
perdóname, Señor. Ay, Señor, Padre, gracias, Señor. Tú eres el único que me vas a decir qué debo hacer, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú estás conmigo. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Y empecé y me descargué. Y al momentico me dice, llama a Ángela. Así, clarito, así, llama a Ángela. Y yo, Ángela, pues está como temprano, pues llámala. Y llamé, Angelita, ¿cómo estás? Mira, es que necesito hacer un pago hoy, pero yo no tengo dinero sino hasta mañana por la noche. Sí, claro, pasa ya por la plata. Y yo, haberlo dicho antes, Señor. Y al día siguiente yo pude pagar. Ese día pagué lo que tenía que pagar y al día siguiente devolví lo que me habían prestado por un día. Mire, nosotros cometemos tantos errores. Este anillo que ustedes ven acá, este es mi anillo de compromiso. Y resulta que yo no los uso casi. A mí no me gusta mucho usar anillos. Entonces, un día lo usé y lo dejé encima de mi mesita de noche. Y Jairo un día me dice, ¿dónde está tu anillo de compromiso? Allá arriba. Y luego por la tarde me dice, ¿dónde está tu anillo de compromiso? Allá arriba. Y entonces yo ya me puse cabezona y dije, uy, ¿qué pasa con el anillo? Entonces yo dije, allá arriba. Me dijo, ¿por qué no me lo traes? Y yo, oh, por Dios. Entonces me subí corriendo y cuando miré mi mesita de noche no estaba. Y yo dije, brutos, lo boté, pero él lo tiene. Si él me está preguntando es porque él lo tiene. Entonces yo le dije, Señor, por favor ayúdame. Entonces me arrodillé un momentico y le dije, dime dónde está el anillo, Señor. Dime dónde está el anillo. Y cerré mis ojos. Cuando yo vi el anillo, vi una foto, ¿sí? En la ventana de la habitación nuestra, en la parte de arriba, hay unas rejas y hay unas rejas que se cierran así y yo vi colgado el anillo ahí. Entonces yo, ¡oh! Gracias, Señor. Y cuando abrí los ojos, allá estaba. Entonces bajé, le dije, míralo, aquí está. ¿Dónde lo encontraste? Allá arriba colgado y el Señor me dijo. Mire, es chistoso porque el Señor tiene hasta sentido del humor, en serio. Dios tiene un sentido del humor increíble. Pero lo cierto es que Él está dispuesto a habitar en medio de nosotros, ¿sí? Y quiere decirnos cómo hacer las cosas, qué no hacer, qué decir, qué no decir. Dios no está, mire, aquí la presencia de Dios está en medio de nosotros, cantemos o no cantemos, prediquemos o no prediquemos, estemos en donde estemos, Dios está en medio de nosotros, sí, solo sí queremos. ¿Qué hizo David? Y voy a terminar ya. ¿Qué hizo David? Recordó, le dijo, llevamos el arca mal. El arca no se puede llevar así. El Señor lo había dicho, el arca no se puede llevar así. El arca no la podemos llevar como a nosotros nos parece, como a nosotros nos provoca. El arca y la presencia de Dios solamente se puede llevar como Dios quiere. Como Dios quiere. Obed-edom, cuando llegó David por el arca, haciendo fiesta, vamos por el arca y la vamos a cargar como el Señor dice, y venga, necesitamos los 4 sacerdotes y vamos a llevarla así con los palos de acacia forrados en oro, porque así fue que el Señor dijo. Y llegaron y el arca se dejó llevar. Y Obed-edom, ¿sabe que se puso a llorar? Ay, se llevan el arca, qué tristeza, Dios mío, y ahora voy a perder la bendición. No, la palabra del Señor dice que 62 personas de las generaciones de Obed-edom sirvieron al Señor y fueron bendecidas solo por lo que él hizo. Entendió lo que valía la presencia de Dios en su vida. Y el arca fue llevada así como el Señor dijo, con los palos de acacia, ¿sí? Ahí, y los 4 sacerdotes, y llegaron e hicieron fiesta. ¿Y sabe qué? El arca no estaba hecho en ese momento el templo. Dice que, mire, ¿cómo sería esos 3 meses de David buscando al Señor? Porque yo creo que ese hombre la sudó diciendo, dime Señor, dime Señor, dime Señor.
que cuando él entendió lo que significaba la presencia de Dios, él no hizo el templo. De hecho, el Señor no se lo permitió construir. Hizo una enramada, una tienda, y ahí puso el arca. Y durante 24 horas, 30 años, adoraron al Señor todo el tiempo. ¿Cuántos años duró él tratando de llevar el arca? 7 años. ¿Y cuántos años reinó David? 40 años. ¿Y cuántos años adoraron y sirvieron al Señor? 30 años, día y noche. Día y noche. ¿Y no fue el mejor rey de Israel? ¿Y Dios no lo bendijo? ¿Y no bendijo a Israel? ¿Y nadie se metía con Israel? ¿Por qué creen? Por el arca, ¿cierto? Por la presencia del Señor. Ahora, ustedes dirán, tan bonita, qué bonita enseñanza. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? El arca del pacto hoy habita entre nosotros. ¿Sí? Es Jesús. Es Jesús. El Espíritu Santo de Dios. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Nosotros somos el templo del Dios viviente. Mire, yo he escuchado tantas veces, y lo digo con respeto, pero también con dolor, que esta iglesia no es lo que la gente quisiera que fuera. ¿Sí? Lo he escuchado muchas veces. Y yo quiero decirle que los que lo están diciendo están en el peor error del mundo. Esta iglesia es y será lo que Dios quiere siempre. ¿Sí? El otro día, triste en mi corazón, decía, Señor, ¿por qué la iglesia no se llena? ¿Sí? Y el Señor me dijo, ¿cómo? Y así como lo estoy diciendo, créame que mi charla con Dios no es Señor Dios de los ejércitos del cielo y de la tierra, tú que habitas en medio de que no. Yo hablo con el Señor con mi corazón sincero, pero hablo con el Señor así, y el Señor me responde así. Me dice, ¿cómo? Yo le dije, ¿por qué la iglesia no se llena, Señor? Y llega el Señor, me dice, eso no es cierto. Esta iglesia está llena todos los días. Y yo, Señor, ¿cómo así? Me dice, sí, está llena de niños todos los días. Esta iglesia es lo que yo amo. Esta iglesia es lo que yo quiero. Esta iglesia tiene un semillero ahí que pocos no han visto, pero ahí está. Esta iglesia va a dar en un momento dado de todos los niños que hay. Esta iglesia yo la amo porque esos niños me aman. Ustedes vieran los niños cómo son con el Señor. Vamos a orar, niños, en el devocional, en la fundación. Vamos a orar, niños. Sí, profe, yo quiero orar, yo quiero orar. Yo les digo aquí, vamos a orar. Oremos. Ellos se pelean por orar. Se pelean por orar. Yo he visto niños llegar aquí que eran groseros, difíciles, ¿sí? Hace 15 días estaba el viernes yo ahí en clase cuando uno de los niños salió con cualquier cosa de niños, ¿no? Entonces yo me quedé mirando y le dije, ajá, ¿qué pasa? Ay, profe, perdón, yo sé que no debo decir eso, perdón. Cuando él antes, cómo reaccionaba era, a mí no me digan nada. No, ay, profe, perdón. Sí, yo, nos estamos entendiendo, ¿verdad? Esta iglesia está llena todos los días. ¿Y sabe qué? Las paredes están sucias y las mesas están repuercas, ¿sí? y él le dice a los niños, no vas a rayar la mesa. y yo, ¿te va a tocar limpiar? Ay, profe. Yo, sí, bueno, profe. Gloria a Dios. Yo quiero contarles. Sarita, ¿dónde está Sarita? Sarita. Acción. Mire, la presencia de Dios está en esta iglesia. La presencia del Señor está en esta iglesia.
Y es hermosa la presencia de Dios. Y gritan todos los días y a toda hora. Y empuercan las mesas y las sillas y se rompen las cosas. Pero eso se limpia. ¿Y qué? Se están usando. Porque la presencia de Dios se mueve y a veces nosotros no nos damos cuenta. Este fue un trabajo que hizo Sarita y quiero darle el ¿cómo se llama eso? El crédito, gracias. El crédito, ¿por qué? Porque yo quería sacar unas fotos de los niños para poderlas conseguir nuestros padrinos y fregamos con esas benditas fotos hasta que un día yo le dije, Señor, ¿por qué no podemos sacar esas fotos? Me dijo, porque tú no puedes sacar esas fotos. Tú no puedes hacer eso, con niños es muy delicado. Entonces yo, Señor, gracias. Entonces Sarita hizo un trabajo. Y ustedes no saben a dónde ha llegado ese trabajo. Dice, Sarita, devuélvalo. Una vez Ralph Waldo Emerson dijo, ¿qué haríamos si las estrellas salieran una vez cada 1000 años? Nadie dormiría esa noche. El mundo se detendría. Estaríamos estáticos, delirantes, entusiasmados por la maravilla del cielo. En vez de ello, las estrellas salen cada noche y nosotros nos quedamos en casa. Cada día y cada noche hay cosas maravillosas frente a nosotros que podemos vivir, pero nos encerramos en un mar de problemas y perdemos la oportunidad de disfrutar las pequeñas cosas que hacen que encontremos la verdadera felicidad y entendamos que las cosas materiales son efímeras. Por cosas vanas como estas nos perdemos los placeres de la vida, como la sonrisa de un niño, que es la mejor forma que tiene el mundo de mostrarnos que la vida es hermosa. Siga, Sarita. Estos son parte de nuestros niños y quiero decirle que la presencia del Señor se ve en ellos. Es hermoso, es espectacular. Sigue, por favor. No quite el Sara. Ay, Dios mío. Miren, esa es Mariana. Miren. La sinceridad de la sonrisa de un niño siempre alegrará el corazón de quien la ve. Este chiquitín de camisa, de saco naranja, ¡ay! Es una locura. ¡Corre! A 1000, ustedes no se imaginan. Pero verle la sonrisa a esos niños hace que las cosas valgan la pena y hagamos las cosas como Dios quiere. Sigue, linda. Una amistad que no espera nada a cambio más allá de una sonrisa es una amistad sincera. Esos son parte de nuestros niños. Yo creo que si vinieran todos los niños al tiempo tendríamos 80 niños. La naturaleza de un niño hace reír. Unos son, ¿cómo? Tímidos y otros temidos. La sonrisa de un niño puede hacer olvidar lo malo, aunque sea por un instante. Aunque su mundo no es color de rosa, hacen el nuestro de colores. Estos son nuestros niños cuando llegan aquí. La sonrisa de un niño viene de una mente inocente que no conoce el rencor ni las apariencias. Les fascina jugar trompo, ¿no? Y la pelota es de papel. La pelota es de papel. Es hermoso. Estos son nuestros niños. Ellos nos hacen vivir y sonreír cada día y nos hacen ver que las cosas valen la pena. Quiero decirle algo. La presencia de Dios está en esta iglesia. Evidente, clara, manifiesta. Y si usted no se ha dado cuenta, lo invito a que se haga partícipe, porque vale la pena. ¿Sabe qué? Nosotros de muchas formas hemos querido llenar la iglesia, de muchas maneras hemos querido llenar la iglesia y nos hemos dado cuenta que Dios tenía una forma de hacerlo, de traer la presencia de Dios a esta iglesia, era hacer lo que Dios quería. Ahí hay un colegio, yo no sé si usted lo ve o no, el Señor nos dijo que nos iba a dar esta casa, yo no sé si usted lo cree o no, pero nosotros le creemos al Señor. Y es maravilloso, es maravilloso. Anoche una persona a las 10 de la noche me escribió,
Dianita, es que tú el otro día estuviste hablando acerca de la fundación, dime qué debo hacer porque yo quiero apadrinar un niño. Le dije, bueno, estoy casi dormida, pero mañana te cuento. Todos debemos anhelar la presencia de Dios y hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que va a traer la presencia de Dios a nuestra vida. Somos, la palabra del Señor dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para mostrar que las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Toda esta historia bíblica, hermosa, impresionante, ¿sí?, me llena de gozo, ¿saben? De ver que estamos haciendo lo que Dios quiere y que estamos trayendo la presencia de Dios como Él quiere. No era jalada por vacas, no era una carreta nueva, era haciendo lo que Él quería hacer. Y quiero decirle algo más, este es una añadidura más. ¿Usted quiere que en su casa las cosas estén bien? Busca al Señor. Él nos va a decir cómo salir de la pobreza. Él nos va a decir qué debemos comer. Él nos va a decir cómo podemos estar sanos. Él nos va a decir cómo traer a nuestros hijos. Él nos va a decir, Él nos lo va a decir. Él nos va a decir, mire, dice, la palabra del Señor dice que no es que, ¿sí ven? Ya hay piquis aquí. Yo sé jugar piquis, no crean que no. Él nos va a decir cómo debemos hacer las cosas. No es mi esfuerzo, no es con espada ni con ejército, es con su Santo Espíritu. ¿Cuántas veces han habido solamente 2 maestros? Maribel, que es testigo, que ella viene todos los santos días aquí. Solo 2 maestros para 50 niños, 45 niños. Y antes los niños se salían de todas partes. No, ellos ya obedecen. Te quedas aquí y haces esto. Los niños lo hacen. No es con espada ni con ejército, es con mi Santo Espíritu, dice el Señor. Iglesia, despertemos. Iglesia, abramos nuestro corazón. Alguna vez hablaba yo con una persona, y con esto sí termino, ¿sí? Le decía yo al Señor, y le decía yo a esta persona, es que a mí no me gusta esa iglesia. A mí no me gusta esa iglesia. Y le dije, ¿sabes qué? Tú y yo vamos a estar bien donde Dios nos ponga. Ahí donde Dios nos pone, ese es el lugar que tenemos que estar, porque ahí es donde vamos a dar fruto. Habían 3 cosas dentro del arca, 3 cosas: las tablas de la ley, una porción de maná, y dice que la vara de Aarón que reverdeció. La vara era el que Dios había escogido a algunas personas para que dieran fruto, otras no. Quiero decirle que esta iglesia está llena todos los días. Todos los días. Llevamos 2 años. Y cada día llegan más niños. Y más niños. Y más niños. Y van a llegar más niños. Quiero decirle, necesitamos maestros. No les vamos a pagar. No les vamos a pagar. El Señor les pagará. ¿Quién prefiere, que le pague un hombre o que le pague Dios? Dios. Cuando Dios le pague, hablamos. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Dios, ¿quién quiere servir al Señor? ¿Poquitos? ¿Quién quiere servir al Señor? ¿Quién quiere servir al Señor? Señor, queremos servirte y aquí estamos para eso, Señor. Tú nos has llamado es a servirte a ti, Señor. Nos has llamado, Señor, a traer tu presencia. Y ¿sabes qué es lo mejor, Señor? Aquí está tu presencia y estamos haciendo lo que tu corazón quiere que hagamos, Señor. Y estás alegre, yo sé que estás alegre, Señor, porque cada vez que yo veo la sonrisa de esos niños, Señor, siento que eres tú el que sonríe, Señor.
Y eso es un privilegio, Señor, porque estamos cambiando las generaciones, Señor, porque estamos cambiando la cultura, porque estamos ayudando a Colombia, porque estamos ayudando a Bogotá, a este barrio, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque un día esta iglesia estará llena de niños, el domingo también, aunque los domingos también vienen muchos niños, Señor. Pero queremos ver más. Mándanos más niños, Señor. Y gracias, Señor, por la cancha, por el colegio. Gracias por la casa de aquí al lado. Y gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo, porque es maravilloso, Señor. ¿Sabes por qué? Porque el que lo hace eres tú, Señor. Porque Obed-Edom no tuvo que hacer nada. Solo recibió, Señor, tu presencia en ese lugar. Y fue suficiente para que todo cambiara, Señor. Gracias, Señor. Hoy descansamos en ti. Estamos convencidos que lo que estamos haciendo, Señor, es lo que va a agradar tu corazón, Señor. Y si hay algo que no te guste, dínoslo, Señor, porque queremos y necesitamos cambiarlo, Señor. Gracias, Dios. Toda la gloria, toda la honra y todo el poder y la alabanza son solamente para ti, Señor. Gracias, Señor, porque no solamente necesitamos maestros, necesitamos psicólogos, necesitamos, Señor, profesionales en ejercicio, necesitamos, Señor, médicos, necesitamos, Señor, enfermeros, necesitamos, Señor, sobre todo personas que amen a los niños y que te amen a ti, Señor. Gracias por el privilegio que nos das de servirte, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Te doy gracias por cada maestro, los domingos y toda la semana. Gracias, Señor. Es un privilegio servirte, Señor. Y es un privilegio tener tu presencia aquí, Señor. Gracias, Señor, porque aunque las mesas estén sucias y las paredes estén sucias, las vamos a limpiar, Señor, porque estos niños merecen lo mejor, Señor. Gracias, Señor, porque tú habitas en medio de nosotros. Toda la gloria, toda la honra y todo el honor son solo para ti, Señor. Bendigo esta iglesia, Señor, y te pido que esta iglesia, Señor, cada día haga más lo que tú quieres. No que solamente tengan que venir a ayudar, quieran venir a ayudar a los niños, Señor, sino que hay muchas cosas por hacer, Señor. Y estamos dispuestos, Señor. Gracias, Dios. Te alabamos y te exaltamos y glorificamos tu nombre y te honramos, Señor. Y te pido que tu presencia esté en cada sacerdote y en cada casa. En cada casa manifiesta, Señor. Que tu presencia sea manifiesta en cada casa, Señor. Gracias, Señor. No aceptamos ni la ruina, ni la pobreza, ni la miseria, ni la escasez, ni la enfermedad, ni el dolor, ni la tristeza, Señor. No aceptamos los divorcios, ni el homosexualismo, ni el lesbianismo. Aceptamos tu amor y aceptamos los cambios, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gloria a tu nombre, Señor. Te bendecimos y te glorificamos y dejamos esta tarde en tus manos. En el nombre de Jesús y en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Bueno, vamos a despedirnos. Sí, aprovechen. Ay, gracias. Vamos a Alexander, va a pasar y va a repartir el corazón, ¿sí? El corazón de la misericordia. Hoy son los cumpleaños, entonces los cumpleaños. A ver, ¿hoy es el último? Sí, hoy es el último. Sí. Mire, es una bendición recibir un corazón de ese. Es una bendición dar al que tiene necesidad. Todos hemos tenido necesidades, ¿cierto, Josuecito? Sí. Y esa es una bendición. Bueno, las personas que cumplieron años, que estuvieron de aniversario, por favorcito. Señora. Ay, amén. Está de paseo. Oh, bueno, vamos a... Listo, claro que sí.